Hola, Dios te bendiga. Bienvenido al día 155 de nuestro reto 366-2024. El tema de hoy se titula Hasta tu debilidad está ungida. ¿Te has sentido alguna vez débil o inadecuado para servir a Dios? Un adolescente de Cumbria, en Irlanda del Norte, sintió que Dios le llamaba. Patricio apenas había recibido educación. No era elocuente y en su ministerio recibió la posición de aquellos que sentían que no estaba a la altura de la tarea. Incluso ya anciano seguía admitiendo: a día de hoy todavía me sonrojo y temo más que nada que mis carencias en el aprendizaje sean expuestas públicamente. Pero a pesar de sus desventajas, Patricio siguió estando convencido de que Dios lo había llamado y lo había ungido como evangelizador. Escribió esto: somos una carta de Cristo para la salvación, incluso la de aquellos más allá de los límites. ¿Qué más da si no se trata de una carta culta? Pues es una carta que ha de ser considerada válida y sencilla de leer para todos los que la leen, ya que está escrita en los corazones de ustedes, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Hoy en día hace ya mucho que se han olvidado sus más elocuentes dichos, pero el impacto del ministerio y la misión de San Patricio en Irlanda sigue siendo reconocido en todo el mundo. Hasta su debilidad estaba ungida. Cuando David accede al trono de Israel, declara: aunque me han ungido rey, soy todavía débil. Esto dice en 2 Samuel 3:39. Dios te unge con el Espíritu Santo en el momento en que pones tu fe en Jesús. Por más débil e inadecuado que te sientas, Dios puede usarte, como lo hizo con David, en modos extraordinarios. Hasta tu debilidad está ungida. Salmo 69, del 13 al 28. Dice: pero sigo orando a ti, Señor, con la esperanza de que esta vez me muestres tu favor. En tu amor inagotable, oh Dios, responde a mi oración con tu salvación segura. Rescátame del lodo, no dejes que me hunda aún más. Sálvame de aquellos que me odian, y sácame de estas aguas profundas. No permitas que el torrente me cubra, ni que las aguas profundas me traguen, ni que el foso de la muerte me devore. Contesta a mis oraciones, oh Señor, pues tu amor inagotable es maravilloso. Cuida de mí, pues tu misericordia es muy abundante. No te escondas de tu siervo, contéstame rápido, porque estoy en grandes dificultades. Ven y rescátame, líbrame de mis enemigos. Tú conoces mi vergüenza, mi desprecio y mi deshonra. Ves todo lo que hacen mis enemigos. Sus insultos me han destrozado el corazón, y estoy desesperado. Si al menos una persona me tuviera compasión, si tan solo alguien volviera y me consolara. En cambio, de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Que la abundante mesa servida ante ellos se convierta en una trampa y que su prosperidad se vuelva un engaño. Que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver, y haz que sus cuerpos tiemblen continuamente. Derrama tu furia sobre ellos, consúmelos en el ardor de tu enojo. Que sus casas queden desoladas y sus carpas desiertas. A quien tú has castigado, agregan insultos, añaden dolor a quienes tú has herido. Amontona sus pecados en una enorme pila, y no los dejes en libertad. Borra sus nombres del libro de la vida, no dejes que sean incluidos entre los justos. Vamos a ver el punto número 1, que es ungido en los tiempos de dificultades. ¿Estás pasando por un tiempo de dificultad? David atravesaba un momento de profundas dificultades en su vida. Se sentía que estaba en un foso, como dice, un agujero negro o una trampa mortal, y dice: estoy tendido boca abajo, reducido a la nada. David, el líder ungido de Israel, era una persona de oración. Muchos de los salmos se le atribuyen. En este salmo vemos un ejemplo de la honestidad, crudeza e intimidad de sus oraciones. Cuando atravieses dificultades o estés en una posición de gran debilidad, conoce el gran amor de Dios por ti. David ora:
Por tu gran amor, oh Dios, respóndeme. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu gran amor. Por tu gran compasión, vuélvete a mí. Clama a Dios en tu oración, sé honesto con Él, dile lo que realmente sientes. Sácame del fango, no permitas que me hunda, dice David en el verso 14. No escondas tu rostro de este siervo tuyo. Respóndeme pronto, que estoy angustiado. Señor, gracias porque en los momentos de dificultad puedo orar. Hoy clamo pidiendo tu ayuda. Vamos a Hechos 1, del 1 al 22. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. Después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. «Hombres de Galilea», les dijeron, «¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse». Después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. «Hermanos», les dijo, «las Escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo, cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén, y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Acéldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice: que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice: que otro tome su lugar. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Ungido por el Espíritu Santo. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ti ahora. De los 4 autores de los Evangelios, Lucas es el único que prosigue
contando la historia de la siguiente generación. La historia de Jesús tiene continuidad en los creyentes y ahora continúa en ti. El libro de los Hechos es el volumen primero de la historia de la Iglesia. A Lucas le importa la historia y usa palabras como testigos presenciales, investigado con esmero y escrito ordenadamente. Y aquí habla de las muchas pruebas convincentes. Subraya que Jesús no solo se apareció como una efímera impresión, como un fantasma. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció mientras comía con ellos. Dice el verso del 2 al 4. Estamos ante el segundo volumen de la vida de Jesús, según Lucas, el cual se refiere a su anterior evangelio, diciendo que trataba de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ahora nos cuenta la historia de lo que Jesús continuó haciendo mediante el Espíritu Santo. Jesús habló del Espíritu Santo como la promesa del Padre, y promete ahora que en unos pocos días los discípulos serán bautizados con el Espíritu Santo y recibirán el poder para ser sus testigos en la ciudad, o sea, Jerusalén, en la nación, o sea, toda Judea y Samaria, y en el mundo entero, o sea, hasta los confines de la tierra. A lo largo del resto del pasaje, vemos una serie de ejemplos de gente que ha sido llena del Espíritu Santo y ha sido su mensajera por todo el mundo. La maravillosa noticia es que tú estás incluido en esa lista. David. El Espíritu Santo habla por medio de personas, incluido David. Pedro da ejemplos de cómo el Espíritu Santo habló por medio de David en los Salmos, prediciendo incluso la sustitución de Judas, el traidor. Jesús. Más que a nadie, el Espíritu Santo ungió a Jesús. Lucas narra que Jesús dio instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Particularmente les dijo, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los apóstoles. Aunque fueron débiles en muchos sentidos, los apóstoles habrían de ser ungidos por el Espíritu Santo para realizar la tarea que les aguardaba. La palabra apóstol se usa de diferentes maneras en el Nuevo Testamento. En el sentido más amplio, es la persona enviada por Dios, y es claramente el caso de mucha gente que lo ha sido en el pasado y lo es hoy. En un sentido menos amplio, es gente que tiene lo que ha sido descrito como el carisma del liderazgo apostólico. Esto lo podemos encontrar en Marcos 3:14. En este pasaje en concreto es usado en el sentido menos amplio. Ellos eran un grupo especial de personas, capacitados de manera especial y única por Jesús. El Espíritu Santo habló por medio de ellos de una manera única. Ellos eran los apóstoles que Jesús había escogido, las personas a quienes dio instrucciones especiales por medio del Espíritu Santo. En un principio, Judas había sido parte de aquel grupo y ahora estaban buscando un sustituto. Pedro describe los requisitos. Tiene que haber sido de los que acompañaban a Jesús durante su ministerio y recibieron la necesaria capacitación. Tú. Jesús dijo, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En el día de Pentecostés se cumplió esto, y el apóstol Pedro dejó claro que la promesa era para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar, lo cual te incluye a ti. El Espíritu Santo viene a ungirte y a darte poder para ayudarte y guiarte en todos los aspectos de tu vida, no simplemente en las áreas espirituales. Todo lo que tienes pertenece a Dios y Él quiere ser parte de todo en tu vida. Por medio del Espíritu Santo que vive dentro de ti, Dios quiere que llegues a ser como Jesús en todos tus pensamientos, en todas tus actitudes, en tus palabras y acciones.
Para el mundo, tú eres como Jesús. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo vive ahora en mí. Gracias porque aunque soy débil, estoy ungido para ser tu testigo. Ayúdame a ser un instrumento por medio del cual tu Espíritu Santo hable. Veamos 2 Samuel 3, 22 al 39. Dice: Pero justo después que David despidió a Abner en paz, Joab y algunas de las tropas de David regresaron en una incursión y traían un gran botín. Cuando Joab llegó, le dijeron que Abner acababa de visitar al rey y que David lo había enviado en paz. Entonces Joab fue deprisa a ver al rey y le preguntó: ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué pretende al dejar ir a Abner? Sabe perfectamente bien que vino para espiarlo y averiguar todo lo que está haciendo. Con eso Joab dejó a David y envió mensajeros para que alcanzaran a Abner y le pidieran que regresara. Ellos lo encontraron junto al pozo de Sira y lo trajeron de regreso sin que David supiera nada. Cuando Abner llegó de nuevo a Hebrón, Joab lo llevó aparte, a las puertas de la ciudad, como si fuera a hablar en privado con él. Pero lo apuñaló en el estómago y lo mató en venganza por la muerte de su hermano Asael. Cuando David se enteró, declaró: «Juro por el poder del Señor que yo y mi reino somos inocentes para siempre de este crimen cometido contra Abner, hijo de Ner. Joab y su familia son los culpables. Que la familia de Joab sea maldita. Que nunca falte un hombre de cada generación que padezca de llagas o de lepra, o que camine con muletas, o que muera a espada, o que mendigue comida». Joab y su hermano Abisai mataron a Abner, porque éste había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Entonces David les dijo a Joab y a todos los que estaban con él: «Rásguense la ropa, pónganse tela áspera y hagan duelo por Abner». El rey David en persona caminó detrás del cortejo fúnebre hasta la tumba. Así que enterraron a Abner en Hebrón, y el rey y todo el pueblo lloraron junto a la tumba. Luego el rey cantó este canto fúnebre por Abner: «¿Acaso tenía que morir Abner como mueren los necios? Tus manos no estaban atadas, tus pies no estaban encadenados. No, fuiste asesinado, víctima de un complot perverso». Entonces todo el pueblo lloró nuevamente por Abner. David rehusó comer el día del funeral y todos le suplicaban que comiera, pero David había hecho el siguiente juramento: «Que Dios me castigue y aún me mate si como algo antes de que se ponga el sol». Esto agradó mucho a los israelitas. De hecho, todo lo que el rey hacía les agradaba. Así que todos en Judá y en Israel comprendieron que David no era responsable de la muerte de Abner. Después el rey David les dijo a sus oficiales: ¿No se dan cuenta de que hoy un gran comandante ha caído en Israel? Y aunque soy el rey ungido, estos dos de Sarbia, Joab y Abisai, son demasiado fuertes para que yo los controle. Por eso que el Señor les dé a estos hombres malignos su paga por sus malas acciones. 2 Samuel 4, 1 al 12. Cuando Isboset, el hijo de Saúl, se enteró de la muerte de Abner en Hebrón, se acobardó y todo Israel quedó paralizado de miedo. Ahora bien, había dos hermanos, Baana y Recab, que eran capitanes de los destacamentos de asalto de Isboset. Eran hijos de Rimón, un miembro de la tribu de Benjamín que vivía en Beerot. La ciudad de Beerot ahora forma parte del territorio de Benjamín, porque los habitantes originarios de Beerot huyeron a Gitaim, donde todavía viven como extranjeros. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Cierto día, Recab y Baana, los hijos de Rimón de Beerot, fueron a la casa de Isboset cerca del mediodía mientras él dormía la siesta.
a la portera, quien había estado zarandeando trigo, le dio sueño y se durmió. Así que Recab y Baana pasaron desapercibidos. Entraron en la casa y encontraron a Is-Boseth dormido en su cama. Lo golpearon, lo mataron y le cortaron la cabeza. Luego tomaron la cabeza y huyeron durante la noche a través del valle de Jordán. Cuando llegaron a Hebrón, le presentaron la cabeza de Is-Boseth a David y exclamaron: «Mire, aquí está la cabeza de Is-Boseth, el hijo de su enemigo Saúl, quien intentó matarlo. El Señor le ha dado hoy a mi señor, el rey, venganza sobre Saúl y toda su familia». Pero David les dijo a Recab y a Baana: «El Señor, quien me salva de todos mis enemigos, es mi testigo. Una vez alguien me dijo: Saúl ha muerto, pensando que me traía buenas noticias, pero yo lo agarré y lo maté en Siclag. Esa fue la recompensa que le di por sus noticias. ¿Cuánto más debo recompensar a los hombres malignos que mataron a un hombre inocente en su propia casa y mientras estaba en la cama? ¿No debería hacerlos responsables de su sangre y así liberar al mundo de su presencia?» Entonces David ordenó a sus hombres que los mataran, y así lo hicieron. Les cortaron las manos y los pies, y colgaron sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Is-Boseth y la enterraron en la tumba de Abner en Hebrón. Segunda de Samuel 5, del 1 al 5. Luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron: «Somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía a las fuerzas de Israel». Y el Señor le dijo: «Tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel». De modo que allí en Hebrón, el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel, y lo ungieron rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses, y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. Ungido para el liderazgo. No necesitamos ser perfectos para ser líderes. David dijo: «Aunque me han ungido rey, soy todavía débil». La historia de la vida de David en la Biblia es un gran testimonio tanto de unción como de la debilidad de David. Él sabía que distaba mucho de ser perfecto, pero también sabía que aún así Dios podía usarlo. No se quedaba en su debilidad, sino que dirigía la situación hacia Dios. A pesar de su debilidad, Dios lo usó de maneras extraordinarias. Este pasaje nos recuerda también que Dios usó a David durante toda su vida. Ya hemos visto muchos ejemplos de cómo Dios usó a David como líder durante muchos años antes de que llegara a ser rey. Cuando fue coronado, David era aún relativamente joven, y después continuó siendo usado por Dios en su largo y en su mayor parte exitoso reinado. Dice el verso 5:4, David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. El Señor dijo acerca de David: «Tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás». Y así pues todos los ancianos ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. David se convirtió en un líder lleno de integridad. Los apacentó con íntegro corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Dice el Salmo 78-72. David era el tipo de líder que desesperadamente necesitamos hoy en día en la iglesia y en la sociedad. Hombres y mujeres con integridad de corazón. Gracias, Señor, porque el mismo Espíritu Santo que vivió en David, en Jesús y en los apóstoles, vive ahora en mí y me unge. Te doy gracias porque hasta mi debilidad está ungida. Pipa añade, 2 de Samuel 3:30. Joab y su hermano Abisaí asesinaron a Abner porque en la batalla de Gabaón él había matado a Asael, hermano de ellos. El deseo de venganza es un sentimiento poderoso. Puedo entender que Joab
quisiera vengar la muerte de su hermano. No es fácil perdonar a una persona que ha hecho daño a alguien que quieres. Si no supiera que Jesús murió por mí, no estaría segura siquiera de por dónde empezar. Todavía me cuesta perdonar a un profesor de uno de nuestros hijos que era muy vengativo. Mejor no mencionarme el asunto porque aún me enfada. Bueno, aquí termina nuestro día de lectura número 155 y te animo a que continuemos con este reto que nos llena de lectura, de aprendizaje y de sabiduría. Dios te bendiga.